Bienvenidos a todos a esta segunda sesión de las jornadas de introducción a la construcción off-site que hemos organizado desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España junto con el Colegio de Aparejadores de Madrid, al que agradecemos esta iniciativa y su presencia hoy con Mario Sanz a la cabeza. Y en la primera sesión que vimos un poco el repaso histórico de la industrialización y un poco hacia dónde va todo este nuevo modelo, en esta segunda sesión vamos a ver los sistemas industrializados que nos contará Sandra Llorente, directora de Linduntex. Muchas gracias por venir. Y posteriormente Mario Sanz nos contará un poco pues, la formación del arquitecto técnico en este nuevo paradigma de la construcción industrializada, con el curso que están haciendo en el Colegio de Madrid. Así que ya todo tuyo, Sandra. Nosotros vamos a apagar cámaras y micrófonos. Si tenéis alguna pregunta, hay una pestaña de preguntas y al final de cada sesión, de la sesión de Sandra, responderemos las preguntas que vayan dirigidas a Sandra y al final de la sesión de Mario igual. De todas formas, dejarán sus contactos para que podáis escribir por correo y transmitirles algunas otras preguntas. Pues nada, Sandra, si quieres ir Estupendo. compartiendo pantalla, por si acaso hubiera algún problema, y cuando esté todo listo yo me voy. No sé si estáis viendo ya. Sí, estamos viendo el escritorio. No, pues no era esto. Vale. Un momentito. Tenía preparado. Ah, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Muy bien, pues todo tuyo, Sandra. Muy bien, pues lo voy a poner en modo de presentación. Ahora. Bueno, pues nada, buenas tardes y muchas gracias al Consejo General de la Arquitectura Técnica por darme la oportunidad de poder compartir con vosotros 45 minutos de, bueno, algunas pinceladas de la industrialización y dejarle también, yo creo que al mismo tiempo a Mario, bueno, pues tiene cosas súper interesantes que decir, sobre todo del curso de construcción industrializada. Por no hacer como mucho spoiler de lo que va a contar Mario después, sí que cuando a mí hay algún técnico que me habla de, bueno, me estoy muy interesado bueno, en entender un poco y conocer sistemas industrializados, ver lo que hay en el mercado y demás, yo a todo el mundo sin duda le digo de verdad que haga este curso del Colegio de Aparejadores de Madrid, de la Escuela de Fundación, porque es un curso muy completo, donde hay técnicos en empresa privada y hay muchos profesores también académicos para poder ver desde un punto de vista holístico, bueno, pues cómo es la introducción o qué está pasando en el sector inmobiliario, en el sector de la edificación y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que es muy interesante para tener una visión general y un criterio, porque al final, bueno, pues se trata de prescribir sistemas, ¿no? Sobre todo lo que hay una cosa que es muy importante, que a mí siempre me gusta destacar, es que no, la industrialización no es lo mejor en todos los casos, ¿no? O como hoy, que os voy a hablar yo sobre todo hoy de temas de madera, ni que la madera sea lo único y lo mejor en cada caso, ¿no? Sino que hay que analizar cada uno de los proyectos para saber cuál es la mejor solución y a veces, y aunque suene un poco hereje en este entorno, a veces la mejor opción es no industrializar, porque depende, ¿no? Tenemos que tener muchos factores en cuenta. Hay que tener en cuenta el coste objetivo, hay que tener en cuenta la ubicación del proyecto, la casuística, las dimensiones, los ritmos de venta, los acabados, ¿no? Y además hay que tener en cuenta cómo vamos a ejecutar el proyecto, porque cuando hablamos de sistemas industrializados, lo primero que tenemos que tener claro es que un sistema industrializado es un proceso, no es un producto. Un baño industrializado no es un baño industrializado que se hace como un baño tradicional con una base y tal y se monta, ¿no? Sino cuando vamos a prescribir un sistema industrializado tenemos que tener en cuenta cómo vamos a hacer el proyecto, cómo eso se va a fabricar, si es que realmente se va a hacer en una fábrica o se va a hacer en un taller, porque los acabados, los medios son diferentes, cómo ese módulo lo vamos a transportar hasta el lugar de la ubicación definitiva, porque hay veces que el que la obra esté en un centro urbano
me beneficia porque no tengo que tener acopios, pero puede que no tenga espacio para introducir un camión de grandes dimensiones, una plataforma de 12 metros, a lo mejor hay en calles de Madrid que no puede entrar o no puede girar, o en calles de Valencia, o sea, en entornos urbanos que tiene compleja la entrada. Y si además necesito para elevarlo un medio auxiliar como una autogrúa que tiene que estirar patas, tengo que cortar calles, al final tienes que verlo todo el proceso en cada uno de los puntos que aquí estamos marcando, cómo se va a montar, ¿no? El ensamblaje que te vamos a hacer en obra de un sistema industrializado normalmente tiene que ser un sistema en seco y que sea fácil, eh, de forma que tengamos además pocos operarios y agilicemos la colocación de ese sistema en obra. Y ahora ya todos estos sistemas ya tienen que tener un pensamiento de cómo va a ser su posterior desmontaje y reciclado, bueno, pues por todo el tema que también nombraré un poquito de pasada respecto del análisis de ciclo de vida, ¿no? Por no extenderme mucho, pero sí no quería dejar de hablar de ello, las ventajas que tiene la industrialización, ¿no? La reducción de plazos cuando tenemos, pues eso, a lo mejor una sola grúa en una obra o dos grúas, pero por el ritmo de obra el trasiego de materiales va a ser muy importante, o porque tenemos mucha altura o porque nos entran menos grúas por los radios de lo que necesitamos, pues también es un elemento de toma de decisiones para poder industrializar algún sistema. Que no podamos acopiar ese material terminado. Sandra, Eh, perdón, sí, creo que nos estás pasando las diapositivas, ¿eh? Se ve todavía la primera y no está en modo presentación. espérate porque lo dejaré de compartir. A ver, No, sí, a porque lo me dice que mejor. estoy compartiendo pantalla. A ver, un momento, en vez de presentación. A ver, discúlpame. Nada, no te preocupes. Bueno, yo creo que si comparto la pantalla directamente, ahora sí lo estáis viendo Sí, ¿vale? sí. Y si le das ahora a modo presentación, yo creo que. Sería- A ver, un momento. A veces tarda un poquito. a mí todavía no se me ha... No, todavía no. Voy a intentar una cosa, mira, porque como tengo aquí conectada... Vale, ahora. Ahora sí, Ahora sí, ahora sí. Está la diapositiva de proyecto, fabricación, transporte. Vale, vale, o sea, hemos perfecto. empezado aquí y esta es la que he pasado, Vale, ¿vale? genial. Vale. Y Vale. acabo de pasar a esta, a la tercera. ¿La veis? Ventajas de industrialización, sí. Eso es. Perfecto. Perfecto. Vale, ya está. Estupendo. Discúlpame. Bueno, pues eso, como estaba indicando, pues el tema de los medios de elevación. Luego, bueno, pues importantísimo en el momento en el que estamos, la reducción de plazos, ¿no? Porque al final puedes solapar las actividades porque estás poniendo un sistema en, en obra de una manera mucho más ágil, solapando otros trabajos. Y ahora un tema muy, muy importante, que yo creo que es por donde entran ahora muchos de estos sistemas, que es por la mejora de la carestía de mano de obra, ¿no? Al final necesitamos, normalmente estos sistemas industrializados son llave en mano, es suministro y montaje, por lo cual hay unas partidas de obra que no necesitas contratar y no es demasiado extensivo en mano de obra, ¿no? De esa forma, bueno, pues tenemos esa ventaja añadida a los sistemas. Hay veces que tenemos, cuando vamos a comparar muchos de estos sistemas, la toma de decisiones, bueno, pues tienen que ver mucho, pues eso, a lo mejor con la huella de carbono, con el índice de siniestralidad en las obras, pero hay una cosa que desde luego es definitiva, ¿no? Que es el precio. Entonces, estos sistemas tenemos un problema que es que no, creo que cuando intentamos justificar en una empresa de construcción tradicional o en una promotora ese precio, no somos capaces de justificarlo realmente. Al final os voy a dar algunos ejemplos para ver realmente
todos los factores que tenemos que tener en cuenta para justificarlo, para que veamos que realmente la construcción industrializada no es más cara que la construcción tradicional, ¿vale? Sobre todo si lo hacemos, si hacemos sistemas industrializados no hechos en taller, sino hechos en fábrica, porque si yo hago un sistema en fábrica, la productividad y la mano de obra, ¿vale? Aumenta la productividad, disminuye la mano de obra, por lo cual empiezo a ser competitivo durante la fabricación. Lógicamente, si es un taller y tengo la misma productividad o similar a la que tengo en obra, o tengo muy poca mejora y lo que hago es incrementarlo con unos transportes y unas elevaciones y montajes, pues obviamente el coste directo me va a valer un poco. Pero aún así, si tengo en cuenta el resto de los factores, es muy probable que en muchas de las obras en las que estudiemos algún sistema industrializado, veamos que es rentable utilizar estos sistemas. Y no estoy diciendo que es más barato, sino que es rentable hacerlo. Pero hay que tener en cuenta que, como os he dicho al principio, hay en algunos otros pues que no lo es, ¿no? Entonces es importante discernir entre uno y otro. Quería hablaros un poco respecto de, bueno, pues de algo tan importante y que ya te viene dado en un sistema industrializado, sea del material que es la declaración ambiental de producto. Ahora mismo todavía no tenemos una matrícula de huella de carbono, ¿no? Pero ya en Francia, por ejemplo, existen en los solares, además de tener una edificabilidad adscrita a un solar determinado, tienen una matrícula de huella de carbono. De tal forma que ellos no pueden pasarse de esa huella, pueden meter en su mix de productos las unidades y los sistemas y los materiales que consideren, pero nunca pueden pasarse de esa matrícula que tiene asignado un solar determinado. Y, y eso con el tiempo, pues probablemente llegue a España y a toda Europa. Ahora mismo para estimular un poco el uso de sistemas que sean con menor huella de carbono, lo que están haciendo es estimular esa matrícula de tal forma que si tú no llegas a ese máximo de huella de carbono y lo reduces, digamos que obtienes un beneficio con superficie edificable extra en los proyectos, ¿no? De tal forma que al promotor de ese edificio le salga a cuenta y no solo por convicción medioambiental poder hacer un edificio que sea más sostenible, pues porque le puede sacar algún rédito como puede ser de una edificabilidad añadida, ¿vale? Cuando hablamos del ciclo de vida de un producto o de un sistema, hablamos de un periodo que coge desde la cuna hasta la tumba. Y como veis, tiene varias etapas, ¿no? Tiene la etapa de producto que es de cuna a puerta, es decir, el periodo de fabricación. Tendría un segundo alcance, que es la construcción propiamente dicha en obra, la etapa de uso, que es durante que el edificio está activo, y después cuando es el fin de vida y el reciclado de esa edificación. Pues mira, ten en cuenta que cuando a veces nos hablan de una huella de carbono, no sabemos qué alcance tiene. Entonces, es muy difícil poder comparar dos productos o dos sistemas si no conocemos el alcance. Por ejemplo, si yo os digo que la madera, hay gente que dice que la madera es negativa o la madera es neutra, pues que claro, eso depende del alcance. Si hablamos de la madera desde de cuna a puerta, es decir, en etapa de producto, la madera es negativa porque lo que hace es que durante su crecimiento capta el CO2, ¿vale? Pero, bueno, pues según la norma que calcula las huellas ambientales, que ahí tenéis la normativa, que es la 15.804, la madera en su fin de vida, en el inicio de vida, en la etapa 1, capta, pero en la etapa C, en la 3, vuelve al ambiente cuando la madera, bueno, pues deja de existir, ¿no? De tal forma que lo que es el análisis de ciclo de vida completo, la madera sería neutra, ¿vale? Ni positiva ni negativa, sería neutra. Y normalmente cuando analizamos una huella de carbono, ¿qué tenemos en cuenta? Pues fijaos, si tenemos en cuenta la etapa de construcción y la etapa de uso, tendríamos que tener una huella o una declaración ambiental por obra, porque no es lo mismo un hormigón o una madera que yo voy a colocar en Valdebebas, en Madrid, ¿no? Que si la voy a colocar en Mairena del Aljarafe, en Sevilla, ¿no? Porque el transporte, el tipo del edificio es diferente. Entonces tendría que calcular esas etapas de construcción y de uso únicas, ¿no? Por lo cual al final lo que nos dice la normativa es que por lo menos
tenemos que declarar el módulo de fabricación, que es el de producto de cuna a puerta, y debemos calcular la etapa de fin de vida, ¿no? Y con eso podemos como obviar las dos intermedias para no tener que hacer una por obra determinada. Fijaos que con que tuviéramos esas dos, inicio de vida y fin de vida, podríamos hacer una comparativa homogénea. El tema es que a día de hoy, bueno, pues como veis ahí, la norma UNE tiene, en el 2020 hubo una renovación de esa norma que tuvo 2 años de carencia hasta el 2022, por lo cual hay algunas declaraciones ambientales de producto, sobre todo como la del cemento, que en la versión anterior no era necesario que tuviera declarada la etapa de fin de vida, por lo cual no se puede comparar el análisis de ciclo de vida completo porque solo tiene en la fabricación, ¿no? En la fabricación de cuna a puerta. Pero bueno, eso a partir de las últimas declaraciones ambientales de producto que se hicieron con esta normativa antigua fue a finales del 2022, por lo cual a partir del año 2027 ya todos los productos o sistemas tendrán en su declaración ambiental de producto de análisis de ciclo de vida de cuna a tumba, ¿vale? En los dos procesos, por lo cual va a ser mucho más sencillo utilizarlo. Yo sé que ha sido un poco intensa esta parte, pero creo que es importante para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? De esas dos etapas y que podamos hacer comparativas homogéneas de materiales, porque dentro de poco eso será un criterio más a la hora de tomar decisiones sobre productos o sistemas, ¿vale? Y simplemente, bueno, para que lo vayáis conociendo. Además, tened en cuenta que cuando tenemos una declaración ambiental de producto, normalmente lo que hacemos es mirar el primer indicador, que es el calentamiento global, que estos son los kilos de CO2 equivalente, es decir, todos los gases que durante el proceso tiene ese material o producto o sistema, se transforma de manera equivalente para tener un solo gas de efecto invernadero, que es el CO2, ¿no? Aunque emita otro tipo de gases, todos al final se hacen equivalentes con el CO2. Pero tenemos otro tipo de indicadores que ahí estáis viendo cuáles son, ¿no? Por ejemplo, es importante el tema de la huella hídrica. Eh, y eso que la huella hídrica el día de mañana tendrá que dividirse porque no es lo mismo huella verde, azul o gris, ¿no? Dependiendo de cómo ese agua sea utilizada, si luego queda filtrada, quedan aguas grises. Bueno, pues para que tengáis un poco todas las afecciones que tiene eh, la fabricación de un producto o sistema y cómo impacta en el activo que vamos a fabricar o a construir, no solo la huella de carbono, sino todos estos parámetros que irán llegando, ¿no? Pero bueno, ahora mismo simplemente saber que los hay, pero que el que nos tenemos que centrar es en el primero, que es el calentamiento global, y teniendo en cuenta, como he comentado un poco, las etapas, ¿no? Vale. Cuando ya nos vamos a hablar de industrialización, que aquí tenemos siempre otra dicotomía para ponernos de acuerdo. ¿Qué es industrialización? ¿Qué es un edificio 100% industrializado? ¿Qué hablamos yo cuando os decía que podemos meter una batidora dependiendo de la prescripción del sistema, del tipo de edificación que queremos? Julián Salas, que si queréis leeros algún libro de industrialización, yo os lo recomiendo, los libros de Julián Salas, que aunque tienen unos años, os garantizo que están todavía son muy actuales, eh, utiliza una clasificación muy sencilla de 3 escalas, ¿no? Tenemos la escala de componente, que como veis, una ventana que ya tiene la persiana, el capeazado de la persiana incorporada, tiene una prefabricación, ¿no? Hay 2 unidades que se han unido y se han colocado ya en una fábrica para llevarlos de esa manera a la parte in situ, y va a ser mucho más sencillo colocarlo y va a tener mayor estanqueidad, menos mano de obra, bueno, los beneficios que tiene la construcción industrializada. Es una construcción sutil, pero a nadie se le ocurre ya no utilizar una ventana con un capiazado incorporado. Si vas a poner persiana, otra cosa es que utilices otro tipo de sistema de oscurecimiento. Pero si vas a poner una persiana, a nadie se le ocurre ya poner un tambor con una tapa de madera, con una persiana recibida al paramento, ¿no? O sea, y ya creo que nadie hace ni siquiera la propuesta de a ver qué es más caro, ¿no? Venga, unidad de recibido de persiana, o sea, esas cosas ya sí que hay algunas de ellas que las tenemos interiorizadas. Un capitel, una armadura de punzamiento de un pilar metálico, una prelosa, son unidades que podemos prescribir como componentes que nos dan cierto grado de industrialización
en una promoción determinada, ¿vale? Un grado superior respecto al componente sería un módulo. Y cuando hablamos de módulos bidimensionales o módulos tridimensionales, pero tienen un nivel superior tanto en unidades y partidas que cogen de la obra, como de desarrollo y de conexión con la obra tradicional. Aquí, por ejemplo, veis un módulo de cocina, un módulo de baño tridimensionales, pero luego tenéis ahí un detalle de un kit de baño en 2 dimensiones, que también sería un módulo, ¿no? Lo que pasa es que con un grado de industrialización o de conexión menor en la obra que los otros 2 tridimensionales, pero con otras ventajas como puede ser el transporte, la elevación, ¿no? Y luego también tenéis a mano izquierda en la parte superior un cabecero hospitalario. Pensad en un cabecero hospitalario, no deja de ser un cabecero 2D, pero que tiene muchas partidas resueltas allí. Puedes tener la iluminación, la llamada a la enfermera, los gases medicinales, el gas de vacío, la persiana. O sea, tiene muchas unidades dentro de ese módulo, que es un nivel superior al componente. Y luego tendríamos sistemas, ¿no? Hemos dicho componentes, módulos y sistemas. Puedes mezclarlos, ¿no? Podrías tener un sistema con unos componentes y con unos módulos. O sea, al final es conocer un poco todos los fabricantes con cada uno de los sistemas, las ventajas que da cada uno de ellos y al final prescribir todo este universo de desarrollos que tenemos para optimizar en coste y en plazo nuestra obra. Perdona. Eh, bueno, cuando hablamos de sistemas, normalmente cuando hablamos de sistemas suelen ser sistemas estructurales. Eh, y tenemos 2 tipos de sistemas estructurales, de 2D o de 3D. Cualquiera de los 3 sistemas, de los 2 sistemas estructurales se utilizan con los 3 materiales estructurales que hay en la naturaleza, que es el hormigón, el acero o la madera. Aquí primero veis una industrialización en lineal o en 2 dimensiones, eh, eh, que puede ser lineal, eso pues porque son pilares y jácenas. Lo podemos hacer bidimensional cuando tenemos pues la parte de los forjados o de las losas o prelosas alveolares y de paneles portantes o autoportantes. En la parte de acero igual tenemos algún tipo de steel frame que va en bidimensional o que vienen ya los tabiques montados de fábrica. Y luego tenemos en madera paredes y forjados de entramado ligero o un panelado de CLT para montar esta estructura, ¿vale? Y luego tendríamos, con esos 3 materiales estructurales, los sistemas ya tridimensionales. Esa parte, igual que hemos visto en la parte de módulos, que podríamos hacer módulos bio tridimensionales, cada uno con sus ventajas e inconvenientes, idem en sistemas tridimensionales, ¿no? En sistemas tridimensionales lo que podemos hacer es una división entre lo que sería unifamiliar y plurifamiliar, ¿no? Que yo creo que es el gran reto, que unifamiliar es verdad que son edificios, como estamos hablando siempre, que estos sistemas son estructurales, pues son más sencillos de resolver cuando son unifamiliares, que tienen 2, 3 alturas como mucho, a edificios en altura, sobre todo cuando ya superan las 5 o 6 plantas. ¿Vale? Eh, y ya si nos metemos, si vamos avanzando un poco ya, y tanto en sistemas 2 dimensiones y 3 dimensiones, en estructuras de madera, normalmente, como os he dicho, cuando hablamos de sistemas suelen ser estructurales, son sistemas portantes, pero igual que hemos visto que tenemos un panelado de hormigón que puede ser sistema estructural porque forma parte de la estructura de la fachada, o sea, del edificio, y además puede ser parte de fachada. En madera tenemos también esos sistemas estructurales y sistemas autoportantes que solo son la piel del edificio, como son los sistemas que nosotros estamos desarrollando, ¿vale? Que es un poco en lo que más voy ahora a contaros, a daros alguna pincelada, sobre todo para que, bueno, explique el gusanillo y queráis saber más sobre construcción industrializada. Yo no sé si hay alguna pregunta. Ah, bueno, que luego las. Vale, perfecto. Bueno,
Os voy a hablar de un par de sistemas que tenemos. Son sistemas autoportantes que funcionan solo como cerramiento del edificio, que están pensados en edificios en altura. Son dos sistemas. El primero es un sistema que tiene las prestaciones de muro, cortina y fachada ventilada. Y el segundo es un sistema tipo SATE, ¿no? Nosotros le denominamos el ETICS porque no sea SATE como tal, pero no deja de ser un sistema SATE, pero industrializado, ¿vale? Una de las dos cuestiones importantes para nosotros a la hora de diseñar estos sistemas son, primero, que llevan estructura de madera, estructura que no ha acabado. La estructura de madera es como cuando hablamos de una fachada tradicional, me da igual que sea SATE o fachada ventilada, y llevamos un ladrillo tosco, que por el interior queda revestido con un trasdosado de pladur y por el exterior, o bien con un acabado cerámico, fibrocemento o cualquier acabado de fachada ventilada, o bien con un aislamiento y un enfoscado tipo SATE, ¿no? Pero al final el ladrillo que queda en la parte intermedia no se ve, ¿no? Pues eso es un poco la parte de madera que nosotros hacemos, es esa parte que es estructural, esa hoja estructural que no se ve ni por dentro ni por fuera, pero que puede después, si tú quieres ver fachada con madera, pues en el acabado final de una fachada ventilada, el interior sea de ladrillo de madera, tú puedes ponerlo de madera, pero efectivamente estos sistemas, bueno, pues se adaptan a cualquier acabado de fachada tradicional. ¿Vale? Os voy a empezar contando el primer sistema, que es el de muro cortina. O bueno, me salto aquí otra vez para los módulos. Bien. ¿Por qué nosotros empezamos con el sistema de fachadas? Vamos a ver, al final, hacer una planificación de ahorro de plazos, porque hemos dicho que es uno de los fuertes que tiene la construcción industrializada. Cuando tienes un cuarto de baño, cuando que pasan por él el 70% de los oficios de una obra, pasan por ahí, por un cuarto de baño, es muy difícil sacar cada una de las partidas para, como afecta a muchas de ellas, para poder tener un criterio de ahorro de plazos en algo en lo que afecta tantas unidades y partidas de obra. Sin embargo, la fachada es una cosa muy clara porque es verdad que normalmente tiene una fecha de inicio determinada cuando terminas la estructura, porque es cuando termina la estructura, cuando tienes que montar el andamiaje y por lo tanto empezar a construir la fachada. Y luego, una vez que tú vas terminando la fachada, me da igual que sea de plantas o del edificio completo, es cuando le das la campana de salida al resto de oficios, ¿no? Y igualmente, cuando tú llegas a la parte superior de la última planta de esa fachada, es cuando además tú puedes ya rematar toda la parte de impermeabilización y, por tanto, realizar en el interior todos los trabajos que necesitan estar en seco y, por lo tanto, que esté impermeabilizado el edificio. Entonces, fijaos, el plazo que nosotros, más allá de que la construcción pueda ser rápida o lenta en cuestión tradicional, es que si nosotros tenemos un tiempo muerto hasta que terminamos la estructura para poder colocar el andamio, porque no te podemos hacer trabajos, aunque eso Mario lo conoce muy bien, trabajos en altura, o sea, trabajos uno debajo del otro, tenemos que esperar, por lo cual las plantas inferiores están totalmente paralizadas y es un plazo que estamos perdiendo, como que hasta que tú no terminas la fachada e impermeabilizas, no puedes hacer trabajos por el interior y hasta que no retiras esos andamios de la fachada, no puedes hacer nada en la urbanización del edificio. Por lo cual tienes como hitos muy claramente determinados y susceptibles de ser capaces de solapar otras actividades, por lo cual no solo que la fachada sea más rápida y menos intensiva en mano de obra, sino que además eres capaz de abrir tajos que de forma tradicional tienen pues una lentitud a la hora de ejecución que a lo mejor te hacen esperar 2 o 3 meses para incluirlos en una organización de obra tradicional. ¿Vale? Bueno, como os he dicho, cuando hablamos de cualquier sistema industrializado, tenemos que verlo desde un punto de vista de proceso. Hemos hablado del proyecto, hemos hablado de la fabricación, cómo se transporta, cómo se eleva, cómo se monta. Bueno, pues para empezar un poco a contaros cómo nosotros trabajamos, estas fachadas nosotros las trabajamos en metodología BIM. En este caso, como es para fabricación, no utilizamos Revit ni Archicad, utilizamos CADWork en nuestro caso, y con ello hacemos el desarrollo de los paneles y ahí veis un poco las diferentes capas que utilizamos. Bueno, pues contaros que todo este desarrollo de CADWork después lo cambiamos al lenguaje BUP, que es el lenguaje máquina, y directamente los planos de la ingeniería de la oficina técnica llegan directamente a las máquinas, ¿vale? Y cada máquina lo recibe y va haciendo el trabajo que determinado. Es más,
La fábrica tiene lo que se le denomina la industria 4.0, que es que las máquinas hablan entre sí. Cuando en la oficina técnica se hace un desarrollo de un panel y se manda en el lenguaje máquina, lo recibe la primera máquina. Y hasta que la primera máquina no ha ejecutado todo el trabajo de esa estación, no le pasa el plano a la segunda. Entonces, cuando le pasa el plano, a la vez se ponen en acción las cintas que hacen que el panel que ha terminado en esa estación pase a la siguiente y reciba a la vez el plano para continuar bueno, pues el ensamblaje de los sistemas que necesitamos, ¿no? Por lo cual, fabricación en BIM, pasamos además ya a BAM porque tenemos muy en cuenta cómo eso se va a montar y somos capaces de que si el proyecto está diseñado en metodología BIM, podamos indexar estos paneles y podemos hacer como incluso bueno, pues en otra fase de obra y poder hacer incluso una planificación directamente en metodología BIM, ¿no? Eh, Además, tenemos algún proyecto aprovechando esta dinámica de la metodología de arquitectura generativa, porque una de las partes importantes que os he comentado antes es que las fachadas industrializadas deberían, o era uno de nuestros hándicaps, no necesitar colocación de andamio, de tal forma que cuando nosotros estamos montando una fachada somos capaces de tener liberada la planta baja. Entonces, no tengo ocupación de viario, puedo meter material y puedo sobre todo trabajar en plantas bajas para hacer urbanizaciones de edificaciones y terminar esa parte que siempre es lo que te queda al final, te lastra en ese proceso de construcción en obra tradicional. Entonces, necesitamos que el acabado del panel corresponda al acabado de la fachada, de las piezas de fachada, ¿no? Entonces, estamos en un proyecto de arquitectura generativa donde nosotros determinamos la estructura del edificio con los forjados y los pilares. Sabemos las reglas internas de nuestros paneles, tamaños máximos, tamaños mínimos, dónde pueden ir o no los anclajes y además determinamos dónde van los huecos y las dimensiones de las carpinterías, ¿no? Teniendo eso en cuenta y teniendo en cuenta el despiece que quiere la propiedad del arquitecto, el tamaño de las piezas, si son verticales, si son horizontales, podemos hacer un despiece, teniendo todos esos valores en cuenta, un despiece de todas las fachadas de la edificación. Hasta el momento, hacer este despiece, bueno, de medidas podemos decir que serían un par de semanas, 2 técnicos trabajando en este despiece de obra. Y ahora con este motor de arquitectura generativa, eh, metiendo el tamaño de las piezas, vamos a ser capaces de tener un número ilimitado de respuestas en 30 segundos. ¿Y por qué os digo ilimitados? Pues porque no hay una solución perfecta, porque probablemente habrá una que me optimice los paneles y me haga los paneles de mayor tamaño. Ahora os lo contaré, pero el tamaño más grande que nosotros utilizamos de panel son 9 metros por 3,95. Y ese tamaño viene determinado porque cuando tú haces un sistema industrializado, sea el que sea, tienes 2 limitaciones a la hora de transportar, o por peso o por volumen. Entonces, por ejemplo, si son elementos muy pesados, es probablemente la tara del camión del hormigón lo que me determine la pieza máxima que puedo llevar. Y a lo mejor no ocupo todo el volumen, pero sí el peso, ¿no? Entonces, en nuestro caso es un sistema ligero y lo que optimiza es el peso, por lo cual piezas mayores de 9 metros de largo y de 3,95 de altura, de dimensiones de volumen en camión tradicional, no deberíamos llevar. Cuidado porque siempre os estoy hablando de que la optimización es en algo tradicional, en un camión normal. Obviamente se pueden hacer transportes especiales que tienen un coste superior, pero bueno, pues hay que estudiar el proyecto y en determinados proyectos podría encajar, ¿no? Pero siempre que vais a hacer algo como estandarizado y no sea un caso específico, siempre hay que basarse mucho en las leyes, ¿no? En la Dirección General de Tráfico y ver muy bien cuáles son las limitaciones de transporte por carreteras. ¿Vale? Entonces, con eso seríamos capaces de optimizar, por ejemplo, nos daría una respuesta este programa de motor de arquitectura generativa del tamaño de pieza mayor. ¿Vale? Luego, de pronto, habría otra solución que fuese el que tengo el menor porcentaje de pérdidas de piezas, que no tengo que cortar las piezas de acabado, ¿no? O sea, podría elegir
que optimizar dentro de todo lo que me puede dar el programa, ¿no? Y esto, pensar que en todos estos desarrollos se están haciendo para que te pase el día de mañana lo mismo cuando vayas a hacer un edificio, ¿no? Que tú tengas un mix de producto, un tamaño de vivienda y de pronto pues te dé un montón de soluciones donde tú, un programa de arquitectura generativa te diga, mira, con este proyecto optimizas y haces, agotas la edificabilidad un 100%. Con este otro, pero no cumples a lo mejor el mix de producto y del porcentaje de viviendas de un dormitorio 2 y 3 no se cumple. Sin embargo, con esta otra solución cumples el mix de producto que tú quieres exactamente, pero no agotas edificabilidad. Entonces, todo ese tipo de variables con la arquitectura generativa, o bien en los módulos de fachada, que es lo que estamos haciendo nosotros, o en otro tipo pues eso, pues a lo mejor de proyecto concreto, se puede utilizar. Pero para eso, y como ya veis, hablo de arquitectura generativa y no de industrialización, tenemos que estandarizar. Todo lo que podamos estandarizar nos va a ayudar el día de mañana a tener motores de inteligencia artificial generativa que sea capaz de crear soluciones diversas, ¿no? A base de capas neuronales artificiales, siempre y cuando tengamos proyectos que estén estandarizados. Cuando hablo de estandarización, hablo de reglas, no hablo de necesidad de que todo sea exactamente igual, ¿no? Simplemente de unas reglas de juego y que con eso podamos hacer ese desarrollo mediante estos programas generativos, ¿vale? La segunda parte que hablábamos, una vez que hemos pasado la parte de proyecto, de cómo vamos a diseñar el proyecto y además cómo vamos a diseñar la ingeniería de detalle de esos paneles, pues hablamos de la fábrica. Normalmente, cuando hablamos de sistemas industrializados, tenemos unas ventajas muy importantes, pero hay otras que todavía no tenemos, porque no tenemos en muchos casos industria, sino que tenemos talleres, por lo cual, como hablaba al principio, la productividad de la mano de obra y los acabados finales, bueno, pues son muy similares a los que podríamos tener en obra tradicional. Y cuando ya hablamos de industria y hablamos de industrialización y de optimización, bueno, pues aquí os enseño un poco partes de nuestra fábrica de Cuenca, a la que estáis todos invitados a visitar. Bueno, pues que ya sí que tiene una inversión y que ya sí que estamos hablando de una industrialización, bueno, pues para poder ser capaces de tener unas unidades, una masa crítica de construcción que nos haga que el precio sea competitivo con la fachada tradicional. Tenemos una nave de fachadas, sin tener en cuenta el acopio, de unos de 10.000 metros cuadrados, en las que cuando estemos funcionando a doble turno estaremos haciendo unos 175.000 metros cuadrados de fachada al año, que equivale, dependiendo del entorno de la vivienda, entre unas 2.500 y 3.000 viviendas al año. ¿Vale? Os decía ahora la parte de transporte que os he comentado antes, que o bien será por peso o por dimensiones, y que además en este caso el peso no va a influir solo en el transporte, sino que es un valor que si lo introducimos en la parte inicial del proyecto y desde el principio prescribimos algún sistema industrializado que pueda tener ventajas, somos capaces de optimizar otras partidas de obra. Y en este caso el peso, estáis viendo que la fachada como la que nosotros estamos desarrollando tiene un peso por metro cuadrado en parte ciega de 60 kilos. Eso me va a permitir que si yo hago un cálculo de una estructura de una edificación con un sistema ligero respecto de una fachada tradicional, que ahí estáis viendo 180 kilos, 200, ¿no? 300 incluso en algún caso concreto, pues voy a ser capaz de optimizar no solo el plazo, sino también la estructura, el coste de la estructura y por tanto probablemente el plazo de la estructura y también de la cimentación. ¿Vale? Por lo cual todas estas unidades hay que tenerlas en cuenta cuando vayamos a hacer esa cuenta, que ya os digo que no es fácil, ¿no? Pero que como tenemos que verlo desde un punto de vista de proceso con todo lo que estamos hablando, pues en todos estos procesos nos vamos dejando, bueno, pues un numerito en el camino que tenemos que tener en cuenta para ver que finalmente es rentable el poder hacer sistemas industrializados. Bueno, ver un poco cómo se montan estos módulos, dimensiones ya un poco os he comentado, capaces de montar con un equipo en una semana, ahí estáis viendo la variación de semana en semana, unos 600 metros cuadrados aproximadamente de fachada a la semana. Y luego además tenemos otra ventaja añadida que es el espesor, ¿no? Cumpliendo las mismas prestaciones, la fachada en este caso
de tipo muro cortina tiene una transmitancia de 0,21 y para conseguir una transmitancia de 0,21, una fachada ventilada, estamos hablando que tenemos casi 32 centímetros de espesor, incluyendo el tradosado, y nosotros tenemos 27. Bueno, pues al final, si estamos vendiendo superficie útil, pues ganamos también unos metros a la hora de tener esa superficie. O, bueno, si no queremos y queremos irnos a los 31, pues el trasdosado podemos dejar ahí una cámara de aire e irnos a lo mismo. Pero si queremos optimizar, podemos optimizar. Y otra cosa importante también al echar el numerito este que os digo que tenéis que tener en cuenta, es que como yo voy a hacer un muro cortina que es pasante por delante del canto del forjado, el canto del forjado se me va a ir hacia atrás. ¿Vale? Ahí estáis viendo que aparece también en la cota que si hago un muro de estas características tipo muro cortina, respecto de la alineación de fachada, me voy a retranquear casi 20 centímetros. Y sin embargo, si voy a hacer una fachada ventilada tradicional, solo 12. Por lo cual, esos 8 centímetros de forjado por todo el perímetro de la obra, por todas las alturas, bueno, pues es una medición de estructura que tengo que dejar de hacer. Más allá de optimizar por el peso que hemos visto antes, la estructura, si tengo esto en cuenta, también tengo menos metros cuadrados de estructura que hacer. Probablemente eso en plazo no tenga ningún impacto, pero en precio sí que lo tiene. ¿Vale? Aquí os dejo algunos ejemplos de cómo pueden ser esas fachadas. Esas fachadas, ya lo habéis visto aquí, se ejecutan sin andamio de tal forma que en planta baja ya se pueden estar haciendo todos los trabajos, se pueden hacer acopios de materiales, se puede hacer todo el trabajo porque yo no tengo trabajos en esas alturas, ¿no? Y como veis, además, tienes el tamaño de las piezas según el criterio que haya marcado el arquitecto, pero bueno, pues no se ve realmente que es una fachada modular porque en ningún caso se determina dónde empieza o termina cada uno de los módulos, ¿vale? Estos son los ejemplos. Bueno, importante también, cuando hablamos de sistemas industrializados que tienen una componente de prestacional muy importante, yo creo que es importante tener muy claros que tenemos que tener ensayos, ¿vale? Estos ensayos son los que te van a garantizar que tú cumples código técnico. Además, de esta manera, la OCT no te va a poner ninguna reserva técnica y el arquitecto se queda tranquilo. Más allá de los ensayos, por facilitar un poco a la propiedad eh, que eso está cumpliendo con código técnico, en nuestro caso tenemos un DAU, un documento de ecuación al uso del Instituto Tecnológico de Cataluña, pero bien también podría ser un DIT del Torroja o otro DAU de Tecnalia, ¿no? Pero de esta manera sí que, además de esos ensayos, está garantizando que el sistema y la producción del sistema industrializado, que además es novedoso, cumple con las especificaciones de código técnico, ¿vale? A todo esto le añadimos otro factor importante que es la sostenibilidad, porque hay una cosa que también entra en vigor en el año 2027, además de lo que os he dicho de la huella de la declaración ambiental del producto, hay otra cosa súper importante que es bueno, el coste de las emisiones. A partir del año 2027, que está ya aquí, eh, aquellas empresas que consuman más de del tope de consumo de huella de carbono que tienen van a tener que pagar por esas emisiones. Y para que veáis un poco el coste de las emisiones por tonelada, bueno, pues en el año 2017 ese coste era de media, ¿vale? De media 5,83 euros por tonelada y la escalada hasta el año pasado fue de 83,02 euros por tonelada, por lo cual aquí se abre un coste muy importante que va a afectar mucho al coste directo también de esos sistemas que tienen una huella de carbono elevada y tienen unos residuos elevados que vamos a tener en cuenta cuando hagamos esa toma de decisiones, por lo cual tenemos que conocer los sistemas industrializados, más allá de que ahora, por cuestiones económicas, en una obra determinada nos entren o no, pero cuando llegue el 2027 deberíamos estar entrenados en el uso de sistemas industrializados porque ya no vamos a tener plan B, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es una manera de ir preparándonos para lo que viene de Europa, ¿no? que está aquí ya. Bueno, pues contaros un poco, en nuestro caso tenemos la declaración ambiental de producto, pues lo que hemos hablado, en la fase inicial y en la fase de fin de vida, y en total, teniendo en cuenta todo el ciclo de vida y teniendo en cuenta que la madera no es negativa, sino que sería
neutra, sería cero, tenemos una huella de 42,6 kilos de CO2 equivalentes por metro cuadrado de fachada. ¿Eso es mucho o es poco? Pues bueno, como eso no puedes ir cogiendo el elemento a elemento, porque yo no puedo coger un ladrillo y coger, sino que tengo que coger un sistema, así un sistema que os pueda, para poder hacer un equilibrio de esta fachada ventilada tipo muro cortina, con una fachada ventilada tipo muro cortina, pero de vidrio y acero, ¿vale? Si aquí estamos en 42,6 kilos de CO2 equivalente, en una de esas características rondaremos los 400 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado de fachada, ¿vale? Vale. Además, bueno, pues sobre todo cuando hablamos de edificios en explotación, bueno, pues tener en cuenta los sellos sostenibles que un sistema ya te los da y a la hora de tú tener eh, que recopilar toda la información que normalmente nos pide una certificación BREEAM, Lido Verde, pues ya tenemos mucha de esa documentación en un sistema determinado y si adaptamos sistemas, bueno, pues podremos incluso llegar a prescindir de una persona que esté todo el día dedicado a recoger estos temas, por lo cual también, si tenemos un edificio con alguna certificación sostenible, meter o introducir sistemas industrializados en ese proyecto nos va a ayudar con toda la logística de documentación, ¿vale? Y os quería hacer, bueno, pues de esta fachada, bueno, pues un número como muy rápido de qué estamos hablando, ¿vale? Eh, Fijaos, en este caso estoy hablando de coste directo versus coste directo. Si yo voy a coste directo y tengo en cuenta el andamio, bueno, indirectos también, ¿no? Pero como constructora, me imagino como constructora, más allá de la K que luego le tenga que pasar al cliente final. Pero tengo en cuenta el andamio, la fachada, el enfoscado exterior, las cámaras, los precercos, esa diferencia de cantos de forjados y ese ahorro de plazo, ¿vale? Y los gastos financieros que me suponen ese ahorro de plazo, al final, si hago bien el número, soy capaz de determinar que una fachada ventilada tradicional es más cara que mi fachada. Esto puede suceder en algunas obras, en otras a lo mejor que son más complejas o que tienen otras casuísticas, no. Pero sí que ahí os podéis hacer una ligera idea, ¿no? Otra cosa que digo, sí, yo con estos ítems decido que el alquiler no son 17, son 14. Bueno, pues mientras tengamos claros los conceptos, luego las mediciones y los precios unitarios, pues cada uno tendrá los suyos, pero sí que tenemos que tener en cuenta qué vamos a meter. Y fijaos que aquí no estamos hablando de trasiego de materiales, no estamos hablando de las redes de residuos, que además ya tenemos que tener en cuenta que ya para el año 2025, que es pasado mañana, tenemos que reducir un 15%, no, un 13% el peso de los residuos en obra y en el 2030 ese tiene que ser un 15%, por lo cual esto también te ayuda a esas otras partes, ¿vale? Y luego comentaros, porque me estoy comiendo, comido ya todo el tiempo, que hemos desarrollado otra fachada, porque esa habéis visto 250 euros metro cuadrado, que muchos os llevaréis las manos a la cabeza, y lo comparáis normalmente con una fachada ventilada de fibrocemento de 153, ahí veis 100 euros de diferencia, pero cuando tenéis en cuenta todos los ítems, pues ya no. Pero es verdad que compite con una fachada ventilada. Si yo tengo una fachada tradicional SATE y quiero meter este tipo de fachada, pues obviamente no me va a salir nunca el número, porque es una fachada tipo ventilada. Y por eso, para poder competir con el resto del mercado en tipo SATE, hemos desarrollado y ya vamos a montar la primera promoción en el mes de enero, una fachada tipo SATE que igualmente tiene las mismas prestaciones del muro cortina, pero que va apoyado en canto de forjado. Entonces, salir de apoyado en canto de forjado, tengo unas secciones menores y tengo un coste inferior, ¿vale? Entonces, bueno, pues veis un poco aquí como, bueno, pues cada una de las partes que lleva esta fachada y lo importante de esto es que tiene un coeficiente de transmitación térmica, pues dependiendo del espesor, pero bien puede ser entre 0,23 y 0,21. Tiene una atenuación acústica, no necesita andamios, no necesita frente a la otra ningún tipo de medio auxiliar, porque lo que nos he contado es que la fachada tipo muro cortina, al tener un peso tan ligero, que estamos hablando de 60 kilos por metro cuadrado, si todo fuese ciego, que al final siempre tienes huecos de carpintería, por lo cual el peso es inferior, hablamos de que en la elevación yo tengo un panel que no supera los 1.500 o 1.600 kilos,
por lo cual el 90%, o casi te digo el 100%, de ese muro cortina lo puedo montar o bien con un medio auxiliar como una autogrúa, pues porque por la organización de obra lo necesite, pero tengo la flexibilidad de poder utilizar la grúa torre, ¿no? O sea que tengo esa versatilidad. Pero es que en este tipo de fachada directamente el panel viene paletizado de tal forma que ni siquiera necesito ni una grúa torre ni una autogrúa para poder montar esta fachada, ¿vale? Rendimiento inicial, pues como os comentaba, también estará en torno a los 600 metros cuadrados semana equipo. Y como lo voy a montar además desde las plantas inferiores, no necesito tener terminada la fachada, o sea, la estructura para su ejecución. En esta fachada y en la anterior, lo que sí proponemos es tener por lo menos 5 forjados hormigonados, porque yo con 5 forjados hormigonados puedo tirar un plomo y poder absorber de esas 5 plantas ya ese desplome que pueda tener la fachada, ¿no? Y además estoy hormigonando una planta quinta y voy a tener la cuarta y la tercera peada, pues por lo menos tener 2 por debajo para poder ir marcando todos los niveles y poder ir trabajando en el exterior, ¿no? Este sistema versus un SATE tradicional, hemos visto la comparativa en muro cortina, pero respecto del SATE también es más estrecho y luego, bueno, pues no hay trabajos húmedos, no genero escombros y tengo un coste similar como veremos también ahora en tradicional. Bueno, en este sistema se monta de una manera diferente porque aquí vamos a montar primero, claro, las juntas que vamos a dejar en la fachada tipo SATE, pues es donde quiere el arquitecto, pero normalmente lo más desfavorable y lo que más se utiliza en el SATE es que las juntas quedan a la altura del dintel y del vierteaguas, ¿no? Por lo cual vamos a poner ese módulo exterior que lo montamos desde el interior que toma todo ese ancho entre el vierteaguas de la planta superior y el dintel de la planta inferior, es donde montamos esos primeros módulos, ¿vale? Nivelamos esos módulos con un perfil de sacrificio y después, como veis en la imagen de la derecha, desde el interior suplementamos el panel desde el interior y ya dejamos metido todo eso, todas esas prestaciones, rematamos por el exterior con un panel, o sea, por el interior con un panel de USB y colocamos un trasdosado tradicional, ¿vale? Bueno, en este caso tendríamos que llevar el utillaje propio porque como vamos a meter esos palets en planta, sí que vamos a necesitar una plataforma de descarga de dimensiones mayores, ¿vale? En nuestro caso, esas dimensiones, como son más grandes que una plataforma de descarga tradicional, lo llevaremos nosotros el utillaje, ¿vale? Y luego desde el interior, con una automatización, un movimiento de un panel cristalero de estas características, son con los que cogeremos ese panel que está en horizontal en el palet y lo volveremos y lo colocaremos en su posición definitiva, ¿vale? Pues porque veáis un poco los precios igualmente, contando una fachada SATE de 80 centímetros para irnos a la transmitancia igual que en uno tradicional, pues por un lado estamos ganando unos centímetros en espesor, ¿vale? No son muchos, pero un par de centímetros sí que ganamos y sobre todo para vivienda protegida es estupendo. Y en el coste, bueno, pues como veis, si tenemos en cuenta andamios, fachada, tal, bueno, pues sale un poquito más barato, pero bueno, me da igual que cambiéis esos, bueno, pues el enfoscado exterior esté a 10 o esté a 8 o cambiéis esos parámetros, que al final va a quedar prácticamente igual de coste y con todas las ventajas de huella de carbono, de siniestralidad, de personal, de limpieza, de rapidez de ejecución y de poder solapar otras partidas de obra que hemos explicado anteriormente. Bueno, pues aunque me haya pasado un ratito, muchas gracias y si tenéis algunas preguntas ahora, pues encantada de intentar contestaros. Muchas gracias, Sandra. Tenemos una pregunta, o tenemos dos manos levantadas, pero ha habido una persona que no ha hecho la pregunta. Pero bueno, hay una pregunta que es que cómo tratáis las juntas interiores. Creo que justo la preguntaba antes, yo creo que de que lo explicaras porque las explico hace un momento, ¿no? Pero bueno, si quieres Mm. remarcar Sí, algo. sí, normalmente, claro, es muy importante el tema de las juntas. Nosotros ponemos una junta expansiva, tenemos un panel colocado y antes de colocar el siguiente ponemos una junta expansiva. Luego, como todo viene impermeabilizado, porque dentro de las capas del panel llevamos una lámina exterior que es impermeable y permeable al vapor de agua. En el caso de la fachada ventilada es clasificación BS1 de 0 y en el caso del SATE no hace falta que tenga esa clasificación al fuego. Y lo que hacemos es que se meten por el interior, o sea,
tengo mi junta expansiva, pongo el siguiente panel y con las dos láminas que quedan del panel superior e inferior hago un solape hacia arriba y lo grapo al larguero de madera de tal forma que ya estoy consiguiendo esa estanquidad. De hecho, dentro del DAO podéis ver los ensayos, porque haces un ensayo de túnel de viento con una junta vertical y una junta horizontal haciendo 4 paneles, y la clasificación que hemos obtenido en el ensayo normalizado, hay 2 tipos de impermeabilidad: impermeabilidad al aire e impermeabilidad al agua. Y cada una de ellas puede tener una clasificación diferente, ¿no? Hay clasificación 1, 2 y 3, siendo la 1 menos impermeable y la 3 la más impermeable. Y puedes tener, imagínate, una clasificación al aire 2 y al agua 3, ¿no? O lo que sea. En nuestro caso, el DAO, que además es público y podéis verlo, tenemos clasificación especial, tanto en aire como en agua, que están ambas por encima de la clasificación 3, que es la impermeable. Estamos ahora haciendo ensayos porque yo creo que con el sistema tan estanco que tenemos vamos a poder alcanzar bueno, pues las clasificaciones que necesitamos, teniendo en cuenta las puntas de las carpinterías, para poder llegar al estándar de infiltraciones de Passive House. Muy bien. Pregunta también, creo que ya la última, y vamos a dar paso a Mario, que si no nos vamos a dar un poco, que si tiene mantenimiento estos paneles, de repintar, contra plagas o... No, mira, como queda totalmente confinado en entre la lámina impermeabilizante, es una parte estructural, no necesita ningún mantenimiento. Eh, no va a estar nunca en contacto con el agua, Ujú. ¿vale? Es una fachada ventilada que por el interior queda protegida con un trasdosado y por el exterior queda protegido o bien con ese panel de sulfato de magnesio que habéis visto y una pintura exterior en el caso del tipo SATE, o con una lámina impermeabilizante que además está protegida antes por un panel de madera cemento, ¿vale? Antes de llegar a la madera, y por la lámina impermeabilizante, y después ya tienes los rastreros y el acabado final, por lo cual no tiene ningún tipo de mantenimiento. Si se mantiene así, es que la fachada realmente es eterna. Claro. ¿Vale? De todas formas, nosotros damos garantía de fabricante, ¿eh? O sea que el certificado de la garantía de fabricante, al ser un llave en mano además de suministro y montaje, es Ujú. que no tiene ningún tipo de mantenimiento porque no está en el exterior, ¿vale? Si fuese una madera de acabado, pues probablemente sí que necesitaría mantenimiento porque el agua y sobre todo el sol afecta mucho a una madera de exteriores, pero en este caso es una madera estructural, ¿vale? No es de acabado final, por lo cual no necesita mantenimiento. Y lo que hablabais, perdona, de agentes xilófagos, normalmente es verdad que es una preocupación porque de la parte de París hacia el sur de Europa tenemos termitas, ¿no? Pero además tenemos 2 tipos de termitas. Tenemos la termita subterránea y la termita de madera seca. La termita de madera seca es la que nos puede venir con un mueble y que llega a nuestra casa, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros la madera está confinada y yo tengo un trasdosado, y detrás de ese trasdosado nosotros cuando terminamos la fachada, antes del trasdosado ponemos, y eso lo ponemos nosotros directamente, una placa de pladur FOC con un sellado intumescente. Es imposible que la termita de madera seca atraviese el trasdosado o la placa de pladur y llegase a la madera. En el caso supuesto que yo tenga un mueble en una vivienda, o sea, fijaos, bueno, pues aún así no tiene sentido la madera seca. Y si yo tengo termita subterránea, que es la que sube, ¿vale? Como yo tengo todo confinado con esa lámina impermeabilizante, es imposible que físicamente atraviese ningún tipo de madera, ¿vale? De hecho, en las estructuras de madera que quedan vistas, lo que se pone normalmente en el contacto con la obra tradicional son unas mallas, ¿vale? Que lo que hacen es que tienen un paso muy pequeño, incluso en estado larvario, para que las termitas no puedan atravesar, ¿no? En nuestro caso, como tenemos una lámina que es totalmente impermeable, es imposible que pueda pasar ningún agente xilófago y ataque a la madera. Muy bien, pues si te parece, al final de la jornada damos un correo de contacto por si, o el nuestro mismamente, y para responder el resto de preguntas, si nos da tiempo, volveremos e intentamos responder alguna más, pero vamos a dar paso ya a Mario. Sandra, muchas gracias, muy interesante, y Nada, podría muchas dar gracias a para un vosotros. ratito más. Muchas Muchas gracias. gracias, Sandra. Gracias. Oye, si queréis, de todas formas, ¿esto se puede contestar aquí por escrito? ¿Lo estás viendo? Sí, Sí. ¿no? Vale, pues sí. Bueno, pues lo voy contestando, ¿vale? Si tenéis alguna duda, yo las contesto por aquí, Vale, ¿vale? estupendo. Sí. Gracias. Bueno, pues nada, Gracias, muchísimas Sandra. gracias. Gracias a ti, Sandra. Hasta luego. Muy bien, Mario, te lo dejo para ti. Ok, pues bueno, yo
voy a ser breve y quiero lanzaros unos mensajes. Bueno, primero daros las gracias porque eh, todos tenemos mil cosas por hacer, son las 7 de la tarde, es un jueves y oye, el que estéis ahí conectados, pues es de agradecer. ¿Vale? Yo lo que os venimos a contar un poco es eh, una inquietud que nació desde hace ya, pues, aunque es la quinta edición del curso, hace ya seis años, con mi compañero en esta aventura, que es Juan Carlos Cabrero, que no nos ha podido acompañar hoy. Os pedía disculpas, pero el tema de los vuelos y de los aviones le ha jugado una mala pasada. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os veníamos a traer esta tarde era una reflexión, ¿vale? Que es la siguiente. Eh, Lanzo esta pregunta. No hace falta que contestéis, pero supongo que habréis tenido una ligera sonrisa, porque claro, esto no nos lo contaban en la escuela. O sea, al menos a mí me pasó y con la gente eh, con la que lo hablo, pues cuando terminamos la carrera, yo creo que el 90% pensamos que ya, que se acabó estudiar. Nuestra carrera es una carrera dura, eh, jodida, costaba sacarla, y bueno, pues cuando la terminas dices, venga, pues ya está, se acabó el estudiar. Pero joder, cuando ya te encuentras en el mundo laboral, la cosa cambia, ¿no? Estaba, yo cuando terminé estaba empezando el AutoCAD, eh, empezaron a salir versiones de AutoCAD, eh, viene el Revit, eh, versiones de Revit, viene el Presto, eh, viene el Aloe, viene el código técnico, viene ahora el Passive House, y ahora viene la industrialización. O sea, es decir, que por desgracia, y uno de los mensajes que quiero trasladaros es que sí o sí nos tenemos que formar, tenemos que estar en constante reciclaje formativo para ofrecer los mejores servicios y eh, a nuestros clientes. O sea, es que al final es lo que nos va a distinguir de unos de otros, ¿vale? El servicio que le hagamos al cliente y el conocimiento que tengamos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues lo que nos encontramos si miramos hacia el mundo universitario es que no hay planes de estudio en los que se incluya la industrialización. Nosotros cuando hicimos el estado del arte de la industrialización en los planes de estudio a la hora de lanzar el curso, eh, no hay. O sea, en las escuelas universitarias, tanto de ingeniería de edificación, aparejadores y arquitectura, no se da. En aparejadores en Madrid hay una optativa, pero que no sale nunca porque no se llena. O sea, es decir, que a los chavales no les interesa esto de la industrialización. En arquitectura no se enseña a diseñar con la mirada puesta en industrializar. Sí que hay algo, pero es más en tema de ingeniería industrial en lo que se habla de esta industrialización. Pero eh, estamos huérfanos. Entonces, al final, sí o sí, tenemos que formarnos porque nos pueden pasar cosas como estas. O sea, la ausencia de un lenguaje común. Si os habéis dado cuenta, el lenguaje que utiliza Sandra es un lenguaje muy técnico. Sandra lleva muchísimo tiempo haciendo industrialización y es un lenguaje muy técnico. Entonces, pero es un lenguaje que es muy preciso y es un lenguaje al que vamos a tener que acostumbrarnos porque como no usemos ese lenguaje común a la industrialización, vamos a tener un problema y sobre todo de entendimiento entre unos y otros. Esto que veis aquí es de la Universidad de Hong Kong y hacen una categorización, ¿vale? De la industrialización. ¿Qué ocurre?
que es que la industrialización en Japón no es la industrialización que hay en UK o la industrialización que hay en Estados Unidos. Digamos que las formas de denominar los términos, los conceptos, ¿vale? Son distintos. Entonces, son cosas que tenemos que tenerlas en cuenta, porque muchas veces lo que hacemos es que nos cogemos lo que hay de fuera, lo traducimos y chimpún, y ya nos pensamos que ya está solucionado. De hecho, digamos, el termómetro más fácil es cuando dices, no, es que esto es una casa prefabricada. Hostia, cuando te dicen que la casa es prefabricada, lo que nos viene siempre a la cabeza es la caseta de obra, ¿vale? Cuando hoy en día podemos llegar a hacer cosas, vamos, de lujo, industrializado. Entonces, bueno, eso es una de las cosas también importantes, ese lenguaje común. Entonces, bueno, qué es lo que nosotros diseñamos en su momento? Pues lo que diseñamos en su momento fue un programa eh, formativo en el cual queríamos que se tocasen todos los palos, por decirlo de alguna manera, con un orden secuencial importante para poder entender todo cómo estamos, cómo hemos llegado hasta ahora. Entonces, pues bueno, veis que estamos organizando el curso en esos seis módulos y ahora pasaremos a desarrollarlos brevemente, que veáis un poco qué es lo que se ve, ¿vale? Y luego siempre acompañado de visitas a fábrica y visitas a obra. Entonces, importante, ¿qué es la industrialización en la construcción? Esto es un extracto de una de las eh, transparencias. Cuando uno dice transparencia ya denota los años que tiene. ¿Vale? De una de las slides de la presentación que nos hizo Jerker Lessing. Jerker Lessing en esos momentos era el director de Boclock, que Boclock era, bueno, es. Jerker ya no está con Boclock, ¿vale? Es la división de industrialización de IKEA, ¿vale? Entonces, bueno, pues una de las cosas era, pues eso, lo que ellos entendían, que los sistemas de construcción industrializada se han definido como aquellos donde los componentes, daros cuenta que el lenguaje, Sandra también hablaba de componentes, entran a formar parte de un sistema, componente, sistema. Veis que el lenguaje siempre, digamos, entre los que están en contacto con la industrialización, va a ser siempre el mismo. Entonces, lo que es que ese sistema se construye en una edificación que son fabricados en un lugar distinto, ¿vale? En una industria, por eso ese offsite, ¿vale? Y posteriormente trasladados para ser montados y ensamblados. Bueno, entonces, ahí lo que nos hace ver Jerker es una serie de satélites que hay al lado de la industrialización que son fundamentales. Si os dais cuenta, uno de los que está en el centro es la estandarización de procesos. Otra de las cosas que os ha apuntado Sandra, y no lo ha apuntado de modo casual, sino de modo intencionado, porque es muy importante estandarizar los procesos. Yo estoy cansado de estar en obras en las que siempre acabamos teniendo los mismos problemas que en obras anteriores. No aprendemos de los errores. Volvemos desde cero en todas las obras. Entonces, es fundamental estandarizar esos procesos. Bueno, entonces, todo eso que veis ahí en ese círculo es necesario, es fundamental para la industrialización. Y ahora os preguntaréis, bueno, ¿y dónde entra aquí el facultativo? ¿Dónde encuentra el aparejador, el arquitecto técnico? Pues si os ponéis a pensar, en cualquiera de ellos entra nuestra figura. En cualquiera de ellos. O sea, la figura del aparejador no se tiene que limitar simplemente a la dirección de ejecución de obra. En cualquiera de estos aspectos puede estar la figura del aparejador. Lo bueno que tenemos es que somos una profesión súper versátil, con unas altas capacidades, un gran grado de conocimiento técnico y podemos aplicarlo en cualquiera de ellos. ¿Qué
¿Qué es lo que hacemos? Pues mirad, aprendemos de los errores en el sentido de que en el primer módulo, en el módulo 1, lo que hacemos es hacer un repaso histórico. Queremos ver un tema histórico. Habéis visto que Sandra también os ha estado hablando de los grados de industrialización, ¿vale? Eso de los grados de industrialización es nuevo. No. Pues esto ya hablaba, José Antonio Fernández Ordóñez ya hablaba de ello, ¿vale? Habla en el año 71. Os ha comentado antes Sandra de Julián Salas, ¿vale? Pues otro de los importantes y de los que hay bibliografía de industrialización, que yo os invito a que consultéis. Es complicado comprar los libros porque muchos están descatalogados y es difícil conseguirlos, pero seguro que en las bibliotecas de los colegios hay. En el del Colegio de Madrid están los libros, pero seguro que en más de un colegio tienen estos libros. Bueno, pues Fernández Ordóñez ya nos hacía este tipo de gráficas en los que nos hablaba, según el coste de las unidades de obra, el grado óptimo de industrialización, ¿vale? De ahí viene ese tradicional, S1D, S2D, S3D, ¿vale? Entonces, todo eso no es que viene de ahora, no. ¿Vale? La otra foto que veis abajo es de un tema de industrialización que salió en Estados Unidos, ¿vale? En el cual esta persona de aquí, el Anthony Vilar, ¿vale? Fue entrevistado por Fernández Ordóñez, se fue allí a Estados Unidos y le entrevistaba a gente fuera de España para un poco pues, para ver qué es lo que se estaba haciendo en industrialización. Pues son reflexiones muy interesantes y ahí os dejo señalada una, ¿vale? Este Anthony Vilar era el que hizo la operación esta Breakthrough, que son esas hileras de casas, ¿vale? Que los americanos lo que querían hacer son como ciudades con módulos, ¿vale? De ahí que tanto módulo. Entonces, pues bueno, Fernández Ordóñez le preguntaba a Vilar que hacia dónde va. Esto es en el año 71, ¿vale? Y en el año 71 este arquitecto, ¿vale? Decía que el futuro de la prefabricación está en sistemas abiertos, ¿vale? Que son los que triunfarán a la larga, y sistemas que utilicen materiales ligeros. No es casualidad, ¿eh? O sea, es decir, que lo que está haciendo Sandra y Lignum Tech, ¿vale? No es casualidad. O sea, tenemos que aprender de lo que se hacía. Pero claro, tenemos el clásico ejemplo siempre que se ve del Crystal Palace o lo que hicieron los rusos. Los rusos industrializaban, ¿vale? Los K7 estos, las Kuchoskas, pues se hicieron un cerro de no sé, 600.000 unidades de este tipo de vivienda, seriadas y repetitivas. Es cierto que no es una arquitectura para disfrutarla, pero bueno, servían para dar esa necesidad de vivienda que necesitaba el pueblo en ese momento. ¿Vale? Entonces, ¿por qué no ha funcionado la industrialización? Bueno, pues hay que aprender de esos errores. Y bueno, pues como un ejemplo más actual, que todos lo habéis visto, y si no, pues os diría que tuvieseis la suerte de pasar por la T4 del aeropuerto de Barajas, porque ahí es donde toda esa serie y esa estandarización se puede apreciar perfectamente. Más cosas. Bueno, pues seguimos viendo en el módulo 2, ya empezamos Mario, a ver perdón. esos. Sí, perdona, dime. Verdad, parece que se escucha un poco bajo. Lo digo por si puedes hablar o Vale. acercarte el micro. Me ¿Vale? acerco el micro. ¿Mejor así? Ah, sí, así mejor. Vale, perfecto. Perdonar. Vale, entonces, en este módulo 2 ya empezamos a hablar de estos sistemas, ¿vale? Una vez que hemos analizado pues, de dónde venimos, ¿vale? Empezamos a analizar sistemas. Una de las cosas importantes que tenemos en el curso es que nosotros no nos casamos con ni con ningún sistema ni con ningún material. ¿Vale? Entendemos que el técnico debe conocerlos todos para luego poder aplicar
el que mejor se adapte a las circunstancias del proyecto. Entonces, bueno, se trata a todos por igual. Veces unos serán mejores y otros serán no peores, pero sino sí menos adecuados para la solución constructiva de proyecto que se haya elegido. ¿Vale? Bueno, pues veis ahí las fachadas, vemos ahí los sistemas del steel frame o estos baños industrializados. ¿Vale? No me voy a enrollar mucho. Vemos ahí los sistemas esos 3D, los sistemas de fachadas de hormigón y este sistema que se está montando ahora, que es ese sistema híbrido, ¿vale? De hormigón y madera, que es el sistema CRI. Bueno, pues ¿es mejor? ¿Es peor? Bueno, es diferente. Es diferente, pero sí que hay que conocerlo para saber cuáles son las bondades y las no bondades de cada uno de ellos. Una de las cosas que también vemos es BIM. BIM, industrialización abierta. BIM no modelamos en BIM. ¿Vale? Yo creo que o entendemos que el modelado en BIM tiene que ser o se tiene que relegar al que era el delineante. ¿Vale? Sí que tenemos que saber cómo funcionar o qué ver, cómo interpretar BIM o incluso los datos que obtenemos de BIM para poder trabajar sobre los componentes. Si os habéis dado cuenta, Sandra os ha dicho que ellos modelan para luego trasladar a fábrica. ¿Vale? Pues un poco nuestro rol está en cómo optimizar ese modelo para luego pasar a fábrica. Porque daros cuenta, si yo hago un baño industrializado o diseño un baño industrializado y la cagamos en el prototipo, ¿vale? Y tenemos un fallo, ese fallo se replica a lo mejor en los 300 baños siguientes. Entonces, no podemos hacer o no es tan fácil como cuando nos llaman los de la Volkswagen y nos dicen, oiga, pásese por su taller porque hemos encontrado un fallo del catalizador de este modelo, de este seriado. ¿Vale? Es mucho más complicado el arreglarlo en un baño y más, imaginaros si el baño pues lo hemos mandado yo qué sé, a Finlandia. ¿Vale? Entonces, bueno, ese símil de esa famosa foto de todas las piezas de ese Volkswagen Golf, ¿vale? Lo podemos hacer o lo podríamos hacer igual, con un edificio. Y eso tenemos que empezar a verlo así y tenemos que empezar a ver la construcción como una industria. Y para ello, una de las cosas muy importantes que están proliferando, ¿vale? Es el tema de las plataformas. ¿Vale? Las plataformas, si las definimos como un conjunto de componentes, módulos o elementos comunes que forman una estructura común a partir de la cual se puede desarrollar o producir de manera eficiente una serie de productos derivados. El ejemplo más claro es el de los coches. Sobre la misma base o la misma plataforma de un modelo, pues nacen otros 5 o 6 modelos. Simplemente le vamos cambiando partes o de diseño, pero digamos que la base es la misma. ¿Vale? Entonces, ahí lo que os he puesto es el tema de las plataformas de Braden Wood. ¿Vale? Si no conocéis a Braden Wood, yo os invito a que buceéis por su página web, porque os puede dar una visión no de lo que es el futuro, sino de lo que es ya una realidad. ¿Vale? Esos generadores de edificios o de distribuciones o de elementos que pueden ser susceptibles de ser ubicados en una optimización de un suelo. Esta gente tiene digitalizado todo Londres y las parcelas, y en función de esas parcelas y de las normas urbanísticas, pues tú puedes jugar a poner qué es lo que quieres hacer y optimizar al máximo la edificabilidad de ese solar. ¿Vale? Luego, pues, este ya es, si aterrizamos en España con
con Wiseville, ¿vale? Pues ese ciclo de vida también, ¿vale? De esas plataformas que lo tienen ellos diseñado. Ya os digo que esto no es que sea el futuro, esto está aquí ya. Esos módulos 3D, esas fachadas, ¿veis? Ese diseño de la fachada, esos baños industrializados, ¿vale? Esas plataformas especiales para el acopio de los elementos para introducirlos en las plantas, ¿vale? Otro de los aspectos importantes y a los que dedicamos un módulo entero es el multitrade. El multitrade creo que es de lo gran olvidado y lo que más problemas nos puede generar. Si hay dos partidas que se llevan el, el grosso del presupuesto de la obra, es, como siempre, la estructura y las instalaciones. Y empezando las instalaciones a ganarle la partida a, a la estructura. ¿Vale? Entonces, si yo soy capaz de diseñar las instalaciones para traerlas en esos bloques, en ese multitrade que llaman los anglosajones, ¿vale? En el que yo tengo todas mis instalaciones repartidas, ordenadas, ¿vale? Ya probadas simplemente para llegar a obra y conectar, le estoy aportando una cantidad de valor tremenda al producto, ¿vale? Y además, otro de las cosas buenas que tiene esto es la sectorización. No es lo mismo sectorizar en una nave todo ese bloque de instalaciones que podemos ver en la imagen que hacerlo luego en obra. En obra luego se tapa y como no se ve, pues chimpún. Vale. Esa fabricación, ¿vale? El ver cuál es la forma óptima de estar de hacer esos procesos en una fábrica. No todas las fábricas funcionan igual, y sí que nosotros entendemos que el día de mañana muchos de nosotros vamos a estar trabajando en una fábrica, ¿vale? Comprobando, optimizando, diseñando, y si no lo hacemos así, algo estamos haciendo mal, ¿vale? Entonces, pues bueno, toda esa logística, esa puesta en obra, esos medios auxiliares, ¿vale? Todo eso que os ha estado contando Sandra, eso hay que darle a la cabeza, eso hay que pensarlo, eso hay que analizarlo y ver qué cosas hay nuevas y cómo podemos siempre estar optimizando. Ese famoso círculo de Denning donde está la mejora continua, bueno, pues aquí es donde sí que sí lo podemos aplicar, ¿vale? Esos transportes especiales, eso de cómo cómo aseguramos esos productos, la garantía que nos da el fabricante, obviamente no puede repercutir en una garantía que nos da nuestro seguro DRC frente a una obra tradicional. O sea, es decir, a mí mi seguro me debería estar pensando, planificando cómo optimizar o cómo bonificar una obra industrializada frente a una obra tradicional. Al final, como directores de ejecución de obra, nos echamos a la espalda toda la responsabilidad durante 10 años de lo que se ha ejecutado en la obra, pero es que aquí hay una doble capa, es decir, que es que a mí el fabricante ya me está dando garantías del producto terminado, ¿vale? Entonces, claro, ahí no podemos comparar lo uno con lo otro, ¿vale? Nuevos sistemas de elevación que sean más óptimos para las casuísticas en las que vamos a trabajar, ¿vale? Y luego otra de las partes importantes, que esto tampoco se cuenta, nosotros muchas veces decimos que lo que vemos en el curso es la cara B de la industrialización. ¿Y esto qué quiere decir? Que la industrialización no es el bálsamo de Fierabras que viene a resolucionar todos los problemas, no. Es una solución más que sí que está ganando fuerza
actualmente por los problemas que hay de mano de obra y mano de obra especializada a la hora de ejecutar, y la veracidad en el cumplimiento de los plazos, ¿vale? De los importes del coste de la obra, y de la calidad de la misma. ¿Vale? Entonces, cosas que también vemos, pues bueno, vemos el Lean, vemos cómo generar modelos de contratos, los famosos los IPDs. Hablamos también de la financiación, ¿vale? Porque si no hay pasta, pues esto no se puede llegar a ejecutar, ¿vale? Y luego el aspecto que es otro aspecto que es el de la prevención de riesgos laborales. Todo el mundo dirá que es más segura la industrialización, pero bueno, una de las realidades es que tampoco tenemos datos para poder comparar. No hay datos estadísticos que hagan una sectorización de la obra tradicional que de la obra industrializada. Bueno, entonces pues hay mucho por hacer todavía en todos estos campos y en todos estos aspectos. ¿Vale? Y luego otra de las cosas importantísimas es que hay que aprender haciendo y hay que aprender observando. Aprender haciendo es, tenemos diseñadas una serie de prácticas donde ponemos a prueba pues los conocimientos que se van adquiriendo, y luego pues vamos a fábricas y vamos a obras. Entonces, ¿qué te permite? Bueno, te permite de primera mano pues conocer cuáles son los métodos que utilizan los distintos fabricantes, ¿vale? Y las distintas soluciones que se le puede dar. ¿Vale? O sea, no tiene más. Verlo, tocarlo, el preguntarlo es una de las mejores formas de aprender. ¿Vale? Bueno, luego aquí tenéis esto está en la información del curso y en la documentación del curso, ahí está. Es un claustro muy, muy amplio. Sí que podemos decir que tenemos a los mejores, tanto nacionales como internacionales, y son muchos porque es que hay mucha gente que sabe de esto, que lo sabe muy bien y que está encantada de realizar esa transmisión del conocimiento al resto de los compañeros, porque sin esa transmisión del conocimiento estaríamos perdidos y estaríamos haciéndolo todo de cero. Ojo, con esto no quiero decir que os apuntéis al curso y chimpún y ya está. No, con esto el mensaje que quiero deciros es que de estas 4 o 5 cosas de las que hemos estado hablando, tanto Sandra como yo, eh, que si estáis interesados en la ilustración, que os forméis, que investiguéis, que leáis, que entréis en foros, que buceéis por internet, que veáis qué cosas se están haciendo no solo en España, sino fuera de España, nuevos sistemas, nuevos materiales. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer y somos una profesión necesaria y que tenemos que estar en esto. Nosotros, y ya por terminar, dentro del Colegio de Aparejadores de Madrid, tenemos este hub tecnológico, ¿vale? Aunque bueno, la página no estará operativa del todo porque por desgracia hemos sufrido un ataque de unos hackers y estamos sufriendo el tener que volver a montar todas las copias de seguridad. Estas son una de las cosas que tiene la informática, que por desgracia estamos todos supeditados a este tipo de cosas, ¿vale? Pero en el hub tecnológico, ¿vale? Una de las cosas que hacemos es esa transmisión del conocimiento, y tenemos una serie de
webinars que están colgados. Estos sí que están en el canal de YouTube del colegio, ¿vale? Donde están los miércoles de la industrialización, donde podéis encontrar charlas que hemos generado sobre todo esto relacionado con la industrialización y con las nuevas tecnologías aplicadas a la profesión. ¿Vale? Entonces, he ido, yo creo que un poco rápido, pero he cumplido con el compromiso de las 7:30. Si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, este es mi correo electrónico. Y oye, encantado de escucharos, de ayudaros en lo que buenamente podamos. Menos dinero, tenemos de todo. Pues muchas gracias, Mario. Gracias por cumplir con el horario, que era complicado, Sí, me he quedado pero seco. ha sido, sí, ha sido a toda fecha. Sandra, no sé si sigues por ahí, pero también muchas gracias. Nada, informar a los asistentes que se ha grabado esta sesión, se grabó la primera sesión y se incluirán en nuestro canal de YouTube próximamente, la semana que viene seguramente. Y pues muchas gracias por estas 2 sesiones que nos habéis facilitado en el Colegio de Madrid, porque creo que va a ayudar un poco a que vayamos conociendo toda esta nueva revolución, ¿no? Yo En creo la que manera de construir. hay que verlo como una oportunidad y hay que eh, y, eh, hay que actualizarse. O sea, Sí. por desgracia tenemos que estar en constante actualización. Y bueno, pues oye, una de las salidas puede ser la industrialización. Ujú. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contarlo. Nada, Seguro que nos vemos gracias. en otra.